Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando en Lucas 11 y vamos a empezar leyendo en el capítulo 24. Aquí Jesús está ilustrando acerca de lo que es despojarse del mal. Habíamos visto en la clase anterior que él había echado fuera un espíritu inmundo que mantenía a una persona muda, ¿verdad? Entonces, habla aquí en este pasaje, habla del peligro de dejar porque nos sentimos bien, porque nos sentimos ya que con problemas resueltos, dejarlo así nada más. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre cuando Jesús echa fuera espíritus y cuando los espíritus salen por su propia voluntad, como es el caso aquí, ¿verdad? Que un espíritu inmundo sale, ¿verdad? Sale, dice, del hombre y anda en lugares secos buscando reposo. O sea que estar en el hombre le causa mucha fatiga, mucho trabajo y sale buscando reposo. Cuando Jesús echa fuera demonios, Él les ordena salir y no vuelven a entrar. Pero cuando salen por su propia voluntad, como es este caso, entonces tienen la facultad de volver, ¿verdad? Entonces dice que el espíritu inmundo sale para buscar reposo y anda por ahí, se descansa y luego como que está aburrido y dice voy a volver a la casa donde salí. Pero la persona que se siente liberada de aquel demonio, pues empieza a arreglar su vida, vamos a decir, aquí dice arreglar su casa, a barrerla, arreglarla, adornarla. O sea, empezamos a organizar nuestra vida de una manera buena. Pero cuando nosotros no llenamos nuestra vida de cosas buenas, y si teníamos un espíritu malo y no invitamos a un espíritu bueno a venir, la cosa puede volverse mucho peor. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el vacío es algo que casi no se podemos decir que no se permite, ¿verdad? Cuando hay un vacío, la misma naturaleza tiende a llenarlo. Simplemente cuando hacemos el vacío en una botella, cuando la destapamos inmediatamente se llena de aire, simplemente, ¿verdad? Entonces es lo mismo en todas las cosas. Y aquí Jesús nos habla de que cuando un espíritu malo sale de nuestra vida y no lo llenamos con el Espíritu de Dios, entonces el espíritu malo va a aprovechar ese lugar desocupado, ese vacío, y dice la Escritura, dice Jesús por medio de Lucas, dice, el espíritu malo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces, como la haya vacía, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso muchas veces sentimos que descansamos de una mala situación espiritual, pero no tratamos de resolverla buscando a Dios, buscando a Jesucristo, buscando llenarla del Espíritu Santo, y entonces aquel espíritu malo que salió regresa acompañado, dice, con espíritus peores que él. Y aquí la palabra 7 nos habla de la totalidad,
¿verdad? Es totalmente lleno. Antes estaba medio lleno y ahora está totalmente lleno de espíritus malos, y entonces su estado postrero es peor que el inicial. Entonces Jesús de esta manera nos invita a buscar las cosas de Dios, a buscar su palabra, a buscar la comunión con Él, para que de esa manera seamos llenos del Espíritu Santo. Seguimos con la lectura del versículo 27. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que aquella multitud que estaba delante de Jesús, unos se maravillaron, otros lo acusaron de echar fuera demonios por unión con Belcebú, y otros buscaban señal. Pero entre los que se maravillaban estaba esta mujer, ¿verdad? Que estaba asombrada, estaba totalmente llena de gozo y de alegría, oyendo las palabras y la enseñanza de Jesús. Y entonces a ella no se le ocurre más alabanza que decirle: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. O sea, bienaventurada tu madre que te trajo al mundo. Y la respuesta de Jesús nos puede parecer un poco paradójica, pero Jesús está acentuando la importancia de oírlo y obedecerlo. Entonces le dice: más bienaventurados son aquellos, ¿verdad?, que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, tú estás oyendo la palabra de Dios, guárdala y serás tan bienaventurada como esa mujer que me trajo al mundo, y quizá hasta más si la guardas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está acentuando la importancia no de lo exterior, sino de lo interior. Qué importante es no admirar al hombre, lo que vemos, sino captar lo que aquel hombre está enseñando y hacerlo nuestro. Entonces, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una persona que Jesús la anima a seguir lo que Él está enseñando, a poner atención más que en el hombre, en lo que Él habla, en lo que Él enseña, ¿verdad? Y no nada más oírlo y olvidarse, sino oírlo y guardarlo. ¿Para qué? Para ponerlo por obra cuando se ofrezca, cuando sea necesario, ¿verdad? Seguimos con la lectura. Nosotros vemos, ¿verdad?, las reacciones de aquella multitud, que ya habíamos dicho que algunos se maravillaban, otros acusaban a Jesús de tener trato con los demonios y otros pedían señal. Y como Él conocía el pensamiento de aquellos que estaban delante de Él, inmediatamente se dirige hacia aquellos que pedían señal. Y dice la palabra: y apiñándose las multitudes, comenzó Él a decir: esta generación es mala porque está viendo los portentos de Dios y todavía se rehúsa a aceptar la palabra de aquel que está hablando en el nombre de Dios, se rehúsan. Y todavía viendo todas las señales que hace, piden señal del cielo, ¿verdad?
Dice, esta es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. O sea, piden algún portento, que están viendo cosas muy grandes que hace Jesús, pero sin embargo piden más. Y entonces dice, para esta generación malvada solamente tendrán la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Aquel profeta que estuvo en el vientre del pez por 3 días, y después de 3 días que clamó a Dios, el pez lo vomitó en tierra, ¿verdad? Entonces Jesús está haciendo una analogía entre esta situación de Jonás y sus 3 días, vamos a decir, no exactos, sino contando el día que empieza, el día intermedio y el día que resucita. Está hablando de su resurrección. Que así como Jonás estuvo 3 días en la oscuridad, así él estará 3 días en la tumba, y esa será la señal para esta regeneración malvada. Y no es nada más una señal para ellos, sino es una señal contra ellos, porque no creyeron al enviado de Dios, al Mesías de Dios, ¿verdad? Esto les será por señal, la señal de Jonás. Dice, porque, bueno, así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. O sea, Jonás fue señal del cielo para los ninivitas. Pero hay una gran diferencia entre Jonás como señal a los ninivitas y Jesús como señal a esa generación malvada. ¿Por qué? Porque ¿qué predicó Jonás? Recordemos, no predicó arrepentimiento, predicó la destrucción de Nínive. Esta ciudad será destruida. ¿Y por qué no quería predicar Jonás? No, Dios es misericordioso y puede que si se arrepienten los perdone. Por eso no quería predicarles a los ninivitas, no quería ir, porque pudiera ser que Dios los perdonara si se arrepentían. ¿Y qué pasó? Con la predicación de destrucción de Jonás se arrepintieron en silicio y ceniza, desde el rey hasta el animal que se quedó en ayunas. Entonces Jonás no predicó arrepentimiento, predicó destrucción, y sin embargo, dice Jesús, aquí hay más que lo que predicó Jonás, porque Jesús predicaba precisamente el arrepentimiento para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, por eso dice que será la señal de Jonás, la señal a esa generación mala, porque hay más que Jonás delante de ellos. Y luego pone otro ejemplo y dice, la reina del sur, nosotros sabemos que se refiere a la reina de Saba o de Sabá, como le llaman algunos traductores, ¿verdad? Se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, o sea, resucitarán juntos, y aquella mujer los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra, vino de muy lejos para oír la sabiduría de Salomón, para aprender de la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y más que Salomón hay en este lugar. Delante de ustedes hay más que la sabiduría de Salomón. Hay la predicación para ser salvos, para ser perdonados del pecado. Y ellos no responden, no obedecen, no quieren escuchar, ¿verdad? Por eso aquella reina los condenará cuando venga en la resurrección junto con ellos. Entonces Jesús les está hablando de lo terrible que es el pecado que están cometiendo al no oír, al no hacer caso y al no arrepentirse. Aquella generación no quería saber de la palabra de Jesús porque no quería ponerla en práctica. Por eso les dice generación malvada y perversa. Vamos a seguir con la lectura en el versículo 32.
Nosotros vemos allí, ¿verdad?, que Jesús usa ambos ejemplos para hablarles del pecado que están cometiendo, que es muy grave, ¿verdad? Y que ellos mismos con su actitud se están condenando delante de Dios porque no aceptan al enviado de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo hace hincapié en que esta actitud del pueblo judío no es nueva. Es una actitud que han tenido a través de su historia. Seguimos con el versículo 33, por favor. Jesús va a poner aquí un ejemplo muy claro de lo que es ser malvado y de lo que es ser limpio, o sea, ser bueno, estar del lado de Dios. Y entonces Él dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que todos los que entran vean la luz. O sea, la luz tiene un objeto y es alumbrar. Entonces, cuando nosotros encendemos una luz no es para esconderla, sino precisamente para que alumbre. Y no la ponemos abajo donde puede dar una luz difusa, sino la levantamos para que entre más alta alumbre más espacio, ¿verdad? Más distancia para que a más distancia llegue la luz. Entonces dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y aquí se está refiriendo, dice, cuando tu ojo es bueno. O sea, cuando nosotros tenemos esa disposición de ver. Porque nosotros a veces no queremos ver las cosas, las tenemos delante y nos hacemos como que no vemos. Pensemos en una cosa, los defectos de nuestros hijos. Muchas veces no queremos verlos y están ahí delante de nosotros, pero los disculpamos. No, mi niño no es así. Cuando la maestra en la escuela da una queja, no, maestra, él es muy buen niño, él se porta muy bien. No queremos ver ni oír las quejas, ¿verdad? O sea, nos volvemos ciegos a conveniencia. Y aquí está hablando también de ese ver espiritual. Cuando nosotros no tenemos, por el pecado y la maldad que hay en nosotros, la capacidad de ver las cosas espirituales de Dios, entonces nuestro ojo es maligno. ¿Y qué pasa con ese ojo maligno? No ve las cosas buenas. Así como la mamá no ve los defectos del hijo, así el ojo malo no ve las cosas buenas. Es ciego para la luz. Pensemos en algo claro. Cuando tenemos problema en los ojos, por ejemplo, un ciego, ¿puede ver la luz? No. Todo lo que ve son tinieblas. ¿Por qué? Porque hay un problema en su ojo. Eso es el ojo maligno, espiritual, ¿verdad? Un ojo ciego para la luz. Por brillante que sea lo que tiene delante, no lo puede ver, no lo ve. Entonces, dice Jesús, cuidado con que la luz que tú tengas sea tinieblas, porque quiere decir que tu ojo es malo, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar, que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de tener un ojo limpio para que las cosas espirituales puedan llegarnos. ¿Y cómo es como limpiamos nuestro ojo? Cuando nosotros somos limpiados de nuestro pecado por medio de Jesucristo.
cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos limpiando nuestra vida de pecado, porque Él perdona nuestro pecado cuando nosotros aceptamos su sacrificio. Entonces nuestro ojo se limpia y entonces podemos ver, podemos empezar a entender las verdades espirituales. ¿Qué es esa capacidad del ojo limpio? Poder discernir entre la verdad y la mentira, entre la bondad y la perversidad, entre lo bueno y lo malo. Eso es el ojo limpio. Esa capacidad la tenemos cuando nos acercamos al Evangelio, cuando lo entendemos para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y cuando Jesús pone al Espíritu Santo en nuestro interior para guiarnos, para enseñarnos, para abrirnos los ojos a la verdad de Dios. Entonces, por eso Jesús está diciendo aquí, ¿verdad?, que nuestra luz no sea tinieblas, ¿verdad? Que la luz que hay en ti no sea tinieblas, porque cuando tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo ninguna parte de tinieblas, y aquí se refiere a que a veces nos reservamos alguna zona de nuestro interior sin entregársela a Dios, ¿verdad? No, pues este pedacito estoy muy encariñada con este pecadito que tengo y lo voy a conservar. ¿Qué podemos decir? Pues el consentirnos, por ejemplo, algunos caprichos por ahí, que nosotros le llamamos caprichos, pero por ejemplo, la gula. Todo se lo entrego al Señor, menos mis ganas de comer. Eso no, ¿verdad? Entonces es un pedacito de oscuridad que tenemos por allí. O quizá no es gula, pero es el placer de lo dulce. Pero soy diabético, soy diabética. Entonces también es un pedacito de tinieblas, porque conocemos lo bueno y no lo llevamos a cabo. Cuidarnos, cuidar nuestra salud. Entonces son rinconcitos de tinieblas. Y Jesús dice, fíjense, que cuando el cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. O sea, qué importante es que nos revisemos, que veamos toda nuestra manera de ser, de actuar, de responder a las cosas de Dios, a nuestra responsabilidad como cristianos, para que así todo nuestro cuerpo sea luminoso. Como una lámpara, dice, que todos ven su resplandor. Y aquí tenemos que tomar en cuenta nuestra responsabilidad de cristianos. ¿Cómo damos señal al mundo de que somos cristianos? Pues por esa luz que se refleja a través de nosotros. Es la luz de Dios, pero que se refleja a través de nosotros. Pero tenemos esa responsabilidad. Y esa luz es la que nos hace, como les decía antes, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre la mentira y la verdad, entre las cosas de Dios y las cosas del enemigo. Entonces somos responsables de ser señal ante el mundo de esa luz que es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y el que viene a mí no estará en tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos atraer a la gente hacia la luz de Cristo? Siendo nosotros emisores o reflejo de esa luz. Es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Seguimos con el versículo. Sí, pastor, ¿cómo no? Cuando aquí habla del ojo, está hablando también de, como usted decía, que cuando uno viene a Cristo, el ojo es limpiado, sí, de tal manera que empieza a ver todas las cosas, la vida misma de una manera diferente, sí, ¿verdad? Como Dios la ve, sí, no como la vemos humanamente hablando. Sí. Entonces es tan importante, ¿verdad?, que tengamos como dicen, una cosmovisión, sí, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Sí. ¿Sí? Y no que no sigamos teniendo esa visión como veíamos antes las cosas. Sí, esa es la visión del mundo. Así es.
¿verdad? Como el mundo ve las cosas, las ve con egoísmo, las ve con conveniencia, las ve sin pudor, las ve sin achacarse que está haciendo mal. No, está bien, todo el mundo lo hace, así que yo lo hago y está bien. Esa es la manera de ver del mundo. Muy diferente cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Dios por medio de Jesús, y entonces toda nuestra visión cambia. Es como ver a través de otro cristal la vida, ¿verdad? Entonces la vida es completamente diferente, respondemos, actuamos de manera muy diferente. Por eso la gente nota el cambio que se opera en una persona que se convierte y que sigue los pasos de Cristo. Muy bien, seguimos con la lectura. Vemos nosotros que en ese camino que está llevando Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, llega a tener, ya cerca de Jerusalén, llega a tener una invitación, ¿verdad? Un fariseo lo invita, ¿verdad? Le rogó que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Nosotros no sabemos qué intención tenía el fariseo, si era buena, si era mala. Si era mala, Jesús no le tenía miedo. Si era buena, iba a comprobar que Jesús buscaba su bien. Pero el hecho es que le rogó que fuese a comer con él. ¿Y qué hace Jesús? ¿No sabía Jesús que los fariseos no lo querían? Sí sabía. Entonces aquí hay una lección, que no seamos tan cerrados. El pastor Vaqueiro decía tan cuadrados, ¿verdad? Debemos de tener amplitud de mente. Sí, hay que tener cuidado, saber con quién nos asociamos, con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos, pero no ser tan cerrados que que con cierta gente ya como un hecho general no nos juntamos. No, hay que ser abiertos y hay que recibir. Aquí vemos que Jesús de buena manera acepta la invitación a comer de un fariseo. Y vamos a ver qué resulta. Y dice, el fariseo, bueno, entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. O sea, Jesús todas las cosas que hace las hace con toda intención. Recordemos que los fariseos eran muy dados no nada más a observar la ley estrictamente, sino a observar todas las cosas que ellos habían ido elaborando y fijando como cosas obligatorias. Y entre esas cosas estaba el lavado de manos 7 veces. No está en el ceremonial de la ley, sino que es una cosa que se fue agregando a la ley. Entonces, con toda intención, Jesús entra y se sienta a la mesa sin lavarse las manos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, en la forma de ver las cosas para la cultura judía, pues un hombre santo, tan santo como era Jesús, tenía que ser muy observador de todas las costumbres. Y entonces se extraña, si este es tan santo, ¿cómo no se lava las manos? Porque recuerden que la santidad en la cultura judía era una santidad exterior muchas veces. Por eso tantos lavamientos, era la santidad como la expresaban. Los sacrificios eran para quitar el pecado y ser santos, pero era una santidad que podemos decir exterior, ¿verdad?
Entonces se extraña. Aquí no dice que se escandaliza, dice que se extraña. Pero que Jesús, que sabe cómo reaccionan las personas, inmediatamente le contesta. El fariseo no dice nada. Nada más que casi seguro que ha de haber tenido una actitud de que, ¿ya te sentaste a la mesa? ¿Y no has ido a hacer tus abluciones obligatorias? ¿Verdad? Entonces, ante esa actitud del fariseo, Jesús le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Fíjense qué directo es Jesús. Rapacidad y maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Jesús va directamente al problema. Ustedes, y dice los fariseos, no le dice tú, generaliza. Los fariseos limpian lo de afuera. Lo de afuera está poniendo como ejemplo lo que es lo que usamos para comer, el plato y el vaso. Limpian por fuera el plato y el vaso, pero por dentro, ¿verdad? Por dentro está lleno de suciedad, ¿verdad? Y dice, ustedes muy limpios por fuera, muchas abluciones, muchas ceremonias, pero por dentro todo lo que tienen es rapacidad y maldad. ¿Qué pasó? Pues no, que muy limpios delante de Dios, ¿verdad? Y luego les dice necios. El que hizo lo de afuera, o sea, la apariencia que dan, también hizo lo de adentro, lo que son ustedes realmente, sus sentimientos, sus pensamientos, de donde nacen sus acciones malévolas. Entonces, ¿cómo quieres ser nomás limpio de afuera? Si Dios te hizo por dentro y por fuera y conoce tu exterior y tu interior. Por eso les dice necios, ¿verdad? ¿No hizo también lo de adentro y lo de afuera? Y nosotros nos parecería raro esa actitud de Jesús, ese consejo de Jesús que le dice pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Como que está estableciendo una pauta, pero no es así. No es que demos a los demás y ya somos santos. No, lo que le está diciendo es, si eres malvado y rapaz, si eres tan pagado de lo tuyo que no lo sueltas, porque de ahí viene tu maldad y tu rapacidad, quieres agarrar todo lo de los demás, pero tú no quieres dar nada, entonces para que te limpies, da de lo que tienes. Y fíjense, de lo que tenéis, dice, ¿verdad? Dad limosna de lo que tenéis, o sea, de lo que no quieres soltar, porque eres rapaz, de eso da, y entonces cambiará tu manera de ser, y entonces serás limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieres dar nada, porque tú quieres acaparar todo. Entonces es la manera, no es que dando seamos santos, sino que aquel que es avaro, que es ambicioso, que no quiere soltar nada de lo que llega a sus manos, tiene que aprender a dar, a ser generoso, a ayudar a los demás, a preocuparse por los demás. Eso es lo que significa esta palabra de Jesús. Entonces dice, todo será limpio, ¿verdad? ¿Tú quieres tener contacto conmigo? ¿Tú quieres que yo esté contigo? ¿Tú me rogaste que viniera contigo? Entonces tienes que cambiar tu manera de ser. Para que seas limpio, da de lo que tienes. No te gusta, pero es la manera
para ti de ser limpio. Seguimos adelante con el versículo 42. Aquí nosotros vemos cómo Jesús amplía en aquel momento su queja, su reproche contra los fariseos, ¿verdad? Diciéndoles, hablándoles de todos los puntos en los que andan mal, en los que no han puesto atención para corregirse. ¡Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Jesús les está diciendo, sí, ustedes son muy escrupulosos en cumplir con la ley, con el diezmo. Diezmáis hasta las cosas más pequeñas, la ruda, las hortalizas, la menta. O sea, hasta lo que usas en puñitos, hasta eso diezmas, ¿verdad? Pero es para que te vean, es para que crean que tú eres muy santo, muy consagrado. Pero se te olvida lo más importante. O sea, no está mal que hagas esto, está bien que cumplas con las ordenanzas de Dios, pero no se te olvide lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. O sea, tú no puedes estar bien delante de Dios porque cumples con lo externo. Tu interior tiene también que cumplir con lo que Dios demanda, que es que seas justo, que no seas aprovechado, que no abuses de tus semejantes. Y por eso es ser justo y que no te olvides de amar, porque Dios es amor. No te olvides de amar. Entonces cambia tu interior, no nada más de esa imagen de santo, sino sé realmente santo. Por eso ay de vosotros. ¿Por qué? Porque hay condenación para ellos con estas actitudes, ¿verdad? Mientras ellos no pongan atención en la justicia y el amor de Dios, hay condenación. Y sigue diciendo, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima, no lo saben. Jesús no condena el que ocupes lugares de preferencia, sino que los codicies, que para ti sea lo más importante tener el primer lugar, la primer banca. Nosotros sabemos que muchas personas no quieren sentarse en las primeras bancas precisamente por esta palabra de Jesús, pero Jesús no dice que está mal sentarse en las primeras bancas, sino codiciar las primeras bancas como vanagloria, como reconocimiento de que son importantes, ¿verdad? Está bien sentarse en las primeras bancas, pero no querer que nunca me falte la primera banca, que sea la mía, que tenga mi nombre, ¿verdad? Como a veces nos portamos en la iglesia, este es mi lugar y ya me lo ganaron, ¿verdad? Pues no, nos sentamos donde hay lugar, y la gente que llega tarde, y si hay un lugar adelante, pues tiene toda la facilidad y el derecho de pasar y sentarse adelante. ¿Por qué preferimos? Y fíjense, esto es importante. Muchos pastores nos invitan a venir adelante a sentarnos, a llenar las bancas de adelante, y como que nos resistimos, no queremos muy bien. A veces pienso yo que es que no queremos estar tan cerquita de Dios, ¿verdad? Pero nos resistimos. Pero hay un porqué, hermanos. Cuando las bancas de adelante están llenas, la gente que va llegando se va sentando en las que siguen. Entonces interrumpe menos, ¿verdad? Ya de por sí no es muy bueno llegar tarde y luego interrumpir, por ejemplo, la predicación, pues no es tan bueno. Entonces por eso debemos procurar
hacer caso de esa indicación y llenar las bancas de adelante, ¿verdad? Es bueno. No hay nada de malo en sentarse en las bancas de adelante. Jesús no lo condena, sino condena el codiciar los primeros lugares. Eso es lo que Jesús está tratando de corregir. Y también dice que aman las salutaciones en las plazas. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a que soy importante. Todo mundo me quiere saludar porque soy importante, ¿verdad? Pero pobres de ellos, ay de ellos. También habla de los escribas y los fariseos hipócritas y les dice, son como sepulcros que no se ven. A veces los sepulcros se llenan de maleza y entonces no se ve que es un sepulcro. Y a veces se desdibujan en la tierra. Nosotros hemos visto cementerios descuidados en donde aquel túmulo que se hace para significar que ahí es una sepultura, se va aplanando y se va desdibujando y se va borrando. Y entonces la gente empieza a caminar por encima porque no se da cuenta que ahí es un sepulcro. O cuando hay maleza, empieza a caminar arriba de la hierba porque no se ve el sepulcro. No, pensemos en los sepulcros de antes que están a la flor de tierra. Los judíos eran más en roca porque ahí no hay tierra. Es casi pura roca todo el terreno, ¿verdad? Pero donde hay tierra se van desdibujando y para el judío pisar un sepulcro era contaminación de cadáver. Por eso era tan importante identificar los sepulcros. Y dice que los fariseos son como sepulcros que no se ven y la gente camina encima de ellos y se contamina. Así es la influencia de ustedes, su palabra, contaminan todo lo que tocan, todo lo que los toca a ustedes lo contaminan. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Por eso les dice hipócritas, son como sepulcros que no se ven, que todo lo que tocan contaminan. Vamos a seguir adelante. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que una persona de los oyentes, quizá de los invitados a comer de aquel fariseo en cuya mesa estaba Jesús, le dice, era un intérprete de la ley, y le dice, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, porque él se había referido con mucho peso contra los fariseos, pero en la última parte también mencionó a los intérpretes de la ley y dice, tú estás criticando a los fariseos, pero nos ofendes a nosotros, Señor. Somos los que enseñamos las cosas de Dios al pueblo y nos ofendes con lo que estás diciendo. ¿Y qué le dice Jesús a este intérprete de la ley? Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, todas las cargas de la ley y todo las cargas que según ellos Dios pone sobre su pueblo, son para el pueblo. Son tan pesadas que no pueden ya con tantas cargas. Pero ellos dicen, fíjense, no las llevan con un dedo, ni las tocan con un dedo, ni siquiera las tocan. O sea, la ley es para los demás, no para mí, ¿verdad? Es una actitud que mucha gente tiene cuando está en el poder. Impone cargas, impone cosas a los que dependen de ellos, por ejemplo el gobierno, pero no llevan esas cargas.
uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, el comunismo fue precisamente que era, según esto, era la eliminación de clases para que toda la población fuera igual, para que todos disfrutaran de igual de todos los privilegios de vivir. ¿Pero qué pasó? ¿Fue verdad esto? Para nada. Como quiera hubo clases, nada más que no se llamaba así. Una clase se llamaba pueblo y la otra clase se llamaba gobierno. Y el gobierno tenía todos los privilegios habidos y por haber, de comida, de casa, de alimentación especial, de viajes, de todo. Entonces era mentira que no había clases, porque no eran todos iguales, ¿verdad? Entonces siempre tenemos ese tipo de cosas. El que está al frente, cargamos y hartamos a la gente, pero yo que lo hice no muevo, ni siquiera con un dedo toco aquellas cargas. Y ese era el pecado de los intérpretes de la ley, de los doctores de la ley. Yo ahorita estoy viendo al pastor Eduardo. El pastor Eduardo fue maestro mío, maestro de sociología. Y algo de lo que estoy diciendo lo aprendí en su clase de sociología. Así que hay que aplicar todo lo que aprendemos, ¿verdad? Jesús también está hablando de que los intérpretes de la ley no están dándole al pueblo la interpretación correcta de lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso tantas cargas, la interpretación no es la correcta, no es la adecuada. Y en eso hay pecado, ¿verdad? También está diciendo, dice que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Entonces, ellos como queriendo demostrar que honran a los profetas, les hacen edificación ostentosa a los sepulcros de los profetas para decir yo tengo respeto de los profetas. Pero Jesús dice son hipócritas porque sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. ¿Por qué son testigos y consentidores? Porque lo mismo que hicieron los profetas está haciendo Jesús, enseñando al pueblo las cosas de Dios. Y los padres de los escribas, de los intérpretes de la ley, mataron a los profetas y ellos están actuando en contra del enviado de Dios, haciendo lo mismo. Por eso son consentidores de los hechos de vuestros padres. Dice, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulturas. O sea, simplemente están acumulando hechos sobre los hechos malos anteriores. Están asegurándose de que se queden en sus sepulcros, de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están actuando de la misma manera. Jesús, como yo les he dicho en otras clases, es un profeta, pero es un profeta que rebasó el profetismo, fue más allá de cualquier otro profeta, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que están actuando de la misma manera, por eso ay de ellos, ¿verdad? Porque vosotros edificáis los sepulcros de los profetas que mataron sus padres. Vamos a seguir con el versículo 49, por favor. Jesús le está diciendo, la sabiduría de Dios dijo,
Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos mataréis y a otros perseguirán. O sea, ellos están actuando de la misma manera que anteriormente. Dios les manda gente que les hable de su palabra y la matan o la persiguen. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Son iguales, tienen la misma maldad que aquellos que mataron a los antiguos profetas. ¿Y por qué va a ser juzgada tan duramente esta generación? Dice, porque será demandada de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Por qué tan dura y tan grave la demanda a esa generación? Porque delante de ellos tienen a alguien que es más que profeta. Si Dios ve mal que hayan matado a sus profetas, imagínense qué tan mal será que maten al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al Mesías prometido. Por eso en esa generación será demandada toda la sangre de todos los profetas. Dice aquí la palabra, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Está hablando del Antiguo Testamento, porque Zacarías es el último de los profetas sacrificados. Dice que murió entre el altar y el templo. O sea, ahí mataron a Zacarías. Y recordemos que para este momento, pues también ya tenemos un profeta del Nuevo Testamento sacrificado. ¿A quién? A Juan el Bautista, ¿verdad? Y todavía falta el sacrificio de Jesús y luego el sacrificio de muchos de los apóstoles, ¿verdad? Entonces será demandada de esa generación. Vamos a terminar con el versículo 52, en la lectura del 52 a terminar. Fíjense cómo Jesús les dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Cuál es la llave de la ciencia de Dios? Pues la interpretación de la ley. Y ellos, dice que quitaron la llave porque la interpretación que están haciendo de la ley es equivocada. No es la que Dios esperaba de ellos. Por eso quitaron la llave de la ciencia. Y dice, y vosotros, dice, mismos no entrasteis, o sea, al reino de Dios. Ustedes se quedaron fuera, pero los que querían entrar, los que alcanzaban a entender la enseñanza de Dios, no se los permitían. O sea, inmediatamente iban contra ellos, los acusaban, los mataban, los perseguían. No se los permitieron, o sea, les impedían seguir la enseñanza que venía del cielo, ¿verdad? A través de Jesús. Y dice que diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos se pusieron muy furiosos. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba confrontando con su manera de ser que no querían aceptar. A nadie le gusta que le hablen de sus defectos. Nos molesta, nos enoja, nos hace que veamos mal a la persona que se atreve a criticarnos, ¿verdad? Y esto era más una reacción más violenta porque era en lo que ellos se sentían mejores, ¿verdad? En ser los representantes de la palabra de Dios, los intérpretes de la palabra de Dios. Entonces se enojan y empiezan a juntarse, dice que empiezan a estrecharle, o sea, empiezan a presionarlo y le preguntaban y le trataban de que hablara de muchos temas, muchas cosas. ¿Por qué? ¿Para aprender? No, para ver si decía alguna palabra que estuviera condenada en la ley y poder acusarle y poder deshacerse de él.
poder llevarlo a juicio diciendo que faltaba a la palabra de Dios. Bueno, nos vamos a quedar ahí, ya estamos sobre el tiempo, gracias a Dios. Dimos fin al capítulo 11. Sí, pastor. Nada más pienso yo que hubiera sido mejor que se hubiera quedado callado, ¿verdad? Sí. Como maestro nos afrentas. Sí. Se hubiera quedado callado por todo lo que le decía. El problema fue que hizo suya la causa de los fariseos, ¿verdad? Y al hacer suya la causa de los fariseos, puso en evidencia la maldad que también había en ellos, porque Jesús estaba precisamente haciendo ver la maldad de los fariseos. Entonces, al hacer suya la causa, se puso en evidencia y Jesús tuvo que hablar también del mal comportamiento o de la mala actitud que tenían los doctores de la ley. Muchas gracias, hermanos. Vamos a cerrar este estudio.